aquí en el tema de, ya poniéndonos serios, el tema del bosque de Ujú. los suicidas, ¿vale? Se ha hablado mucho desde hace una temporada atrás por varios vídeos que se han hecho muy virales, por varios vídeos que, como el de Logan Paul, que en su día se hizo muy viral porque hizo una barbaridad, la grabó y encima la colgó en YouTube. O sea que sabemos que esta gente no tiene ningún tipo de escrúpulos para meterse en un bosque que sabes que va allí a hacer eso la gente, ponerse a seguir estos hilos que deja la gente por si se arrepiente y encontrarte a una persona que no llevaría mucho que había fallecido, ponerte a pincharla con un palo, hacer obscenidades, pero obscenidades una detrás de otra. Luego tenemos también, esto por lo que se hizo famoso, ya era famoso, pero por lo que saltó al mainstream, tanto esto como la película estadounidense de El bosque de los... Creo que es estadounidense, al menos Sí. También hay una japonesa, pero creo que no sé si, bueno, luego nos contarás tú, Lorena, pero porque tampoco quiero indagar mucho en esto. Pero yo antes de esto quería también un poco saber, para que la gente que no te conozca, pues, porque tenía mucho preparado y me lo he saltado todo. Pero bueno, a ti te hemos conocido por Instagram, eres Ujú, participante de podcasts como Al Límite del Umbral, me parece ujú. muy top Eso es. este podcast, te lo dije que soy oyente habitual del Sí, podcast y muchas cuando me gracias. dijiste, yo salgo en este, participo en aquel, hago tal, no sé cuánto, dije, hostia, pues sí, sí, yo estoy cansado de oírlos, o sea, Sí. No, estoy llevo siempre ahí. poquito allí, pero bueno, sí. Y luego también en Viaje al Fin de la Noche, que yo no lo Ujú. conocía, pero estuve ojeando un poquito y también me parece muy top. Entonces, pues nada, para la gente que te escuche, pues eso, que cómo empezaste en esto, qué gustos tienes sobre el tema del paranormal, misterio y demás, que te presentes un poquito para la audiencia y para quien no te conozca, pues que también te conozcan un poco. Vale, pues nada, soy Lorena, en redes estoy como Lorena_Cotoquino y bueno, pues básicamente yo desde que tenía más o menos como 19 años, porque empecé relativamente tarde, ya que tengo bastantes años, y bueno, empecé con pequeñas series de manga que sí, me pasaba mi novio y empecé con Sakura Card Captor, que es una serie que ya ves tú, es como de Sailor y cosas así. Pero luego me empezó como a gustar un poquito más este mundo japonés y ya nos empezamos a meter en todo el tema de las películas japonesas de terror que empezaron a venir un poquito pues a España, como pues, La Maldición, Llamada Perdida, El Aro, bueno, The Ring, de Ring y todas estas cosas y al final pues poquito a poco fui entrando y al final pues acabé siendo pues una lectora ávida no solo Wow. de cómics, sino también de todo tipo de literatura, aunque siempre mi favorita ha sido la literatura de terror y también pues de literatura asiática, de terror, porque aunque parezca que no y no se conozca mucho en España, hay muy buenos autores que hacen muy buen terror y bueno, libros bastante tétricos que no son conocidos. Y entonces, bueno, al final decidí, siempre estaba un poco procrastinando con el trabajo y tal, y al final, pues bueno, me dediqué a hacer otras cosas y ahora, pues hace poquito, en junio de este año, o sea que llevo relativamente poco, empecé a hacer una cuenta de Instagram un poquito dedicada a enseñar pues todo lo que tenía en casa, todo lo que había visto, todo lo que había leído y bueno, pues ahí estamos y a partir de entonces pues ya sabes, todo se hace un poco de, como digo yo, todo va saliendo y al final pues bueno, me cogieron algunos podcasts para colaborar hablando del tema y ya pues me he quedado ahí metida un poquito en el mundo podcast que la verdad es que no lo conocía ni lo había hecho jamás y la verdad es que me está gustando mucho. Yo te agradezco de corazón, ya te lo he dicho fuera de cámaras, pero te agradezco de corazón que hayas venido a nosotros a participar aquí, que enseguida que te dije, ostras, pues me gustaría mucho que vinieses, estuviste encantada, Nada, por supuesto. estuviste súper predispuesta, entonces de verdad que así da gusto porque no siempre es así, hay otras veces que hay pegas de horarios y tal, te dije, las fechas nuestras suelen ser así, te Mm. adaptaste, te dije encima porque estás acostumbrada a podcast de tipo audio, o sea, nosotros somos un poquito más Mm. de videocast, no estamos grabados, sino que vamos en directo. Dijiste que Mm. sin problema, entonces de verdad que te agradezco que estés aquí y a los Nada, que nos estén vosotros. escuchando, tanto aquí como en iVoox, Spotify, YouTube, darle un buen follow, que de verdad que el contenido mola Eso. mucho
ir a... Solo tenéis que ir a ver, bueno, quiero decir, nosotros al lado del al límite del umbral somos una uña, o sea, que somos nada, porque de verdad que el contenido que hacéis es genial. El Intentamos. tema de la música, el tema de todo es espectacular, de Bueno, verdad. eso se encarga el jefe, como digo yo, se Sí, encarga está Alex. claro, pero que al final la producción, Sí, el producto completo es espectacular, ¿me entiendes? muchas Nosotros al gracias. final somos otro tipo de contenido, pero al final somos entrevistas, somos charlas más desatendidas, más en directo sobre todo, porque al final hacemos Claro, mucho directo y demás. Pero bueno, que de verdad que muchísimas gracias, Lorena. a vosotros. Y a los que nos estén escuchando, de verdad, darle un buen followcito que se lo merece. Lo tenéis ahora mismo también en pantalla, lo tenéis en el chat y lo tenéis en descripción si estáis oyéndonos en diferido. Bueno, yo quería preguntarte, al final, cuando planteamos la charla, cuando planteamos esta tertulia, te estuve preguntando, ¿de qué quieres que hablemos? ¿De qué quieres? Porque al final el terror asiático podríamos estar aquí Horas, 1.000.000 de días. programas, o sea, podríamos estar 1.000.000 de programas porque es tan extenso y dijimos, pues, ¿por qué no te parece que empecemos con el bosque de los suicidios? A mí me parece genial, tal. Entonces dije, pero ¿quieres que planteemos algo más durante el programa? Y dijiste, no, sí, solo con el bosque de los suicidios nos vamos a ir a un programa entero. Y dije, bueno, pues vamos a Casi. empezar. Yo antes había hecho esta pequeña introducción sobre, porque al final todo el mundo conocerá estos casos, todo el mundo conocerá estos películas, este bosque que van allí, pero hoy vamos a ir más allá, hoy vamos a indagar pues todo lo que se pueda y si tenéis alguna pregunta, tanto los tertulianos que estamos aquí como las personas que estáis en directo, podéis hacerla y las vamos a ir contestando conforme se vayan. Entonces, cuéntanos, Lorena, un poquito sobre el bosque de los suicidios hablando y a partir de ahí vemos... Yo tengo muchas preguntas porque en su día ya las Así. hicimos y tal. A ver, el Sí, sitio es que es muy intrigante, al final es uno de los sí. sitios más misteriosos, por decirlo de alguna manera, y hay muchos datos, como el tema de cuando se grabó la película, de cuando se salió lo de Logan Paul. Hay muchos Mm, datos que son muy sí, curiosos. Entonces vamos a desde ir luego. un poquito así y te voy a ir interrumpiendo conforme Lo que quieras. vayan surgiéndonos preguntas. Pero al final es eso, es como que hay un romanticismo en este bosque, algunos lo Ujú. dicen que es por energía, otros lo dicen como que hay un romanticismo, como que la gente va allí, otros temas paranormales. Entonces, pues cuéntanos un poquito. Mira, yo creo que con lo que estás diciendo ahora hay una mezcla entre lo que tú has dicho, entre romanticismo, entre paranormal, pero también entre moda. Porque aunque parezca mentira, muchos suicidios que han ocurrido o muchas oleadas de suicidios que han pasado en el bosque han sido por moda. Muchas veces es como sale un libro, sale una película o sale algo y de repente las oleadas de suicidios repuntan. Entonces, esto hay que tenerlo también muy en cuenta, que importante no romantizar para nada la idea del suicidio. Eso creo que todos lo tenemos muy claro, ¿no? Bueno, eso era Eh, una de las cosas que había dicho antes del programa que quería decir y al final se me ha ido, exactamente. pero que evidentemente aquí a todos los algoritmos de programas que nos estáis escuchando, evidentemente no al suicidio. Si tenéis un problema psiquiátrico, un problema de depresión, un problema psicológico, id al médico, buscad ayuda. La última, eso no es una solución, no es un camino, es una solución que vais a dejar a muchas personas jodidas. Entonces, si se os mete esta idea en la cabeza, lo primero que tenéis que ir es al médico, al psicólogo, a quien sea, pero buscad ayuda de verdad porque vais a joder, no es que vais a joder vuestra vida, sino que vais a joder a todos los que estáis a vuestro alrededor, que os quieren y que al final pensáis que no hay salida y con ayuda seguramente sí que haya salida. Entonces, antes de hacer nada, aquí no romantizamos eso. Hablar de suicidio no es provocar que la gente lo haga, sino todo lo contrario, sensibilizar a que la gente no lo haga. Entonces, por favor, si estáis pensando esto, lo primero que tenéis que hacer es buscar ayuda psicológica. No busquéis en internet, no busquéis no pongáis un tweet, buscad ayuda profesional, que para eso hay, tanto en este país como en otros. Y a partir de ahí ya es que muchas veces está el tabú de hablar de estos temas, por igual que la droga, igual que tal. Hablar de la droga no significa incentivar a la gente a drogarse. Hablar del alcohol no significa incentivar a la gente a alcoholizarse. Hablar de estos temas lo que intentamos hacer es
quitar ese romanticismo de este sitio, por ejemplo, hablar de normalizar hablar de estos temas para que la gente no tenga ese miedo de ir al psicólogo, porque muchas personas tienen el miedo de, es que si voy al psicólogo es porque estoy loco. No, tío, si vas al psicólogo es porque tienes una enfermedad mental que otras enfermedades lo curan cirujanos, lo curan médicos, lo cura el del páncreas, lo cura el que sea. Y en enfermedades mentales tienes que ir un psicólogo o un psiquiatra. Punto. No estás ni mejor ni peor. Ya está. Y hasta aquí mi chapa de hoy. A partir de aquí ya no romantizamos esto. Eso es. Y es verdad que hay datos que a partir de ciertos eventos famosos la tasa de suicidio en este lugar ha incrementado. Exactamente, pero bueno, también te digo que no solamente hay suicidios aquí en el bosque, porque la historia del bosque de Aokigahara es muy extensa. Este bosque nació realmente de una erupción volcánica del monte Fuji, y de esa erupción volcánica salió ese mar de árboles que son como unos pinos súper frondosos que hay en el bosque. Es más, también se le llama, además del bosque de los suicidios, que es el nombre por el que se conoce, ¿no? También se le conoce como Yukai, que significa océano de árboles, ¿no? O mar de árboles. Se llama así básicamente también porque si tú lo ves desde arriba parece un mar de la espesura que tienen esos árboles, ¿no? Tanto es así que el sol únicamente entra en ese bosque hasta las 2 de la tarde aproximadamente, la 1 a las 2 de la tarde. A partir de esa hora, aunque sí que hay luminosidad y sí que se ve que es de día, el bosque ya está que no entra ni un rayo de sol, con lo cual si ya durante el día es oscuro, durante la noche no te quiero ni contar. Por eso hasta a partir de ciertas horas del día ya no dejan entrar ni siquiera por el sendero que está abierto, menos que te metas en lo que es la espesura del bosque, ¿no? Pero ya te digo que además de esta historia de suicidio, nos tendríamos que remontar un poco hacia la era feudal, porque este bosque ya en la era feudal se utilizaba para una cosa bastante creepy, que era para abandonar allí a la gente que, bueno, pues la abandonaban a morir. Llevaban allí a personas ancianas, a niños que no podían cuidar o a gente que tenía algún tipo de minusvalía, vamos a decir que eran cargas. Era una época en la que había mucho hambre en Japón, había también muchas guerras y entonces las familias un poco priorizaban el alimentarse y el sobrevivir con las vidas de ciertas personas. Entonces, cuando veían que no podían alimentar a algunos miembros de la familia o que sin algunos miembros de la familia esa iba a poder prosperar, se abandonaban en el bosque. Entonces ya la historia de este bosque ya nos cuenta que antes de que se pusiera de moda para hacer suicidio, ya allí podía haber espíritus y cosas paranormales de aquellas personas que fueron abandonadas a su suerte, a morir de inanición, a morir de hambre y a morir de sed o de enfermedad. O sea que, para que veáis que la historia no solamente es de suicidio, sino que también ya allí ya arrastra una historia de muerte desde hace miles de años. Sí. Igualmente, dime. No, que al final es que, o sea, como la teoría, ¿no? de lo que dicen ahora es que los japoneses van allí a hacer esto porque ahora mismo le cuesta dinero a la familia si lo hacen en un lugar público, por denuncias y por detrás, pero estamos viendo que esto se va a mucho más atrás que la actualidad, que quizás ahora sea por esto, quizás ahora se meten ahí con tal de que no los encuentren nunca más, que no los encuentren y que no afecte a su familia, encima de que ya van a perder a un miembro, ¿qué tal? Entonces, pero para que la gente también vea que esto quizás va de más allá. Claro, hay poemas japoneses con miles de años de antigüedad que ya hablan del bosque y hablan de espíritus malignos, espíritus en pena, yureis y yokais que se encuentran allí en este bosque anclados. O sea que no es algo que sea de ahora de moda, que diga, no, es que se empezó a ir la gente allá y ha nacido lo que es la leyenda, ¿no? De que, bueno, la leyenda, los casos de que allí ese bosque está maldito porque la gente se da su... No, ese bosque ya tenía la fama de maldito desde la época feudal o incluso antes. O sea, ya había muchísimos escritos que decían que ahí, en ese sitio, había
algo malo. Es más, hay personas que creen que allí hay como una energía malvada de la que surgen demonios de la cultura japonesa y que por ahí vagando pues se encuentran todas esas personas, no solo los actuales, sino todas aquellas personas que se dejaron morir allí y se han convertido pues en fantasmas, ¿no? En lo que se llaman allí yureis. Entonces, bueno, lo que decías también de lo de los es que allí en Japón, precisamente al tener esa tasa de suicidio tan alta, las empresas o el ayuntamiento, vamos a decir, porque yo no sé ahora mismo quién lo lleva, pero por ejemplo, si una persona se sube en el tren, se tira a las vías del tren en el metro, los gastos que conlleva el arreglo del tren, toda la limpieza, todo va a cargo de la familia. Si una persona también se tira desde un edificio, como por ejemplo, no sé si nos va a dar tiempo a hablar del otro edificio, del el edificio Takashima Daita, pues allí igualmente, si se tiran... Eso hay que decirlo con carrerilla, ¿eh? Madre mía. se tiran... Dime. No, que si no diese tiempo, yo ya te Para invito, otro día, no hay te invito problema. formalmente a venir cuando quieras. Esta es tu Sí. casa, o sea que puedes venir a charlar con nosotros cuando tú quieras. Es la invitación ya formal, Por ¿vale? supuesto. Porque a partir de ahí yo veo que va a ser complicado porque al final esto tiene mucho tema, tiene mucho donde rascar, tiene mucho donde... Hay mucho prejuicio, hay mucha leyenda y hay muchas cosas que se desmienten por su propio peso. Entonces creo Sí. que de momento vamos a centrarnos en esto, pero Eso. puede ser que de más tiempo. Claro, pues es lo que te decía, si la gente se tira desde un edificio y cae encima, por ejemplo, vamos a decir una situación súper rocambolesca, ¿no? Cae encima de un coche, pues evidentemente todos los gastos que sean de la persona a la que le ha caído el coche, de los gastos ocasionados en la calle, de los gastos de policía, todo eso va a cargo de la familia del suyo. Entonces, ¿qué hacen? Lo más sencillo es irse allí, al bosque, a perderse, porque saben que tienen la posibilidad de que o nunca encuentren el cadáver, porque hay unos sitios súper recónditos donde esconderse, o bien que su cadáver se recupere en una de esas batidas que hacen cada 6 meses en el bosque, pero esas batidas como que son por voluntarios y por gente que trabaja allí, entonces creo que no es tan costoso la recuperación de un cadáver allí en el bosque de los que, por ejemplo, pues recuperar un cadáver en el metro, ¿no? Que se ha matado en el metro. Entonces, bueno, se ha puesto muy de moda, sí, pero no es de ahora. Por ejemplo, en los años 60 salió una novela en la que había pues el escritor decidió hacer una historia muy romántica de dos chavales que se querían mucho y al final del libro, pues se suicidaron en el bosque de los suicidios. Entonces, ahí hubo un repunte muy grande de personas que fueron al bosque precisamente por esa idea de romantización, sobre todo parejas, ¿no? De decir, qué bonito es el amor, nuestros padres no nos dejan estar juntos o no nos dejan por cualquier cosa, pues nos vamos al bosque, nos quitamos allí la vida y queda súper bonito y súper romántico. Vamos a estar para siempre juntos y Exactamente, sí, porque además también en esto Jairo a lo mejor que se ha leído más cómics me dará la razón, pero sí que es cierto que hay, por ejemplo, muchísimos mangas donde estas historias de super mega dramones, de parejas que no pueden estar juntas, que sufren, que a veces hasta mueren y te espero en la otra vida y tal, son muy llamativas allí en Japón, son muy dramáticos, como digo yo, ¿no? Entonces, todas estas cosas a ellos les dan pues una idea súper bonita de súper amor romántico de la muerte kawaii y entonces dicen, vamos a subirnos allí porque queda súper bonito, ¿no? Vamos a estar juntos toda la vida y precioso todo. Hasta familias también, o sea, que esto tampoco se queda en amantes y en personas, que hay gente que va en grupitos a sus... O sea, hay familias que, por ejemplo, se han arruinado del trabajo y ahora ya por suerte no tanto, pero sí que ha habido familias enteras que han ido, padre, madre, hijos, a morir, a dar pastillas a los niños y morir allí en el bosque, ¿no? Porque están arruinados. Entonces, bueno, como veis, no solamente queda en cositas de ahora, sino que ya desde los años 60 ha habido oleadas, dependiendo de las modas, oleadas de suicidios allí en el bosque.